La promulgación de leyes para activar el cumplimiento de la Constitución le plantearon dos graves conflictos, uno con las compañías petroleras y el otro con la Iglesia Católica. La Iglesia se consideraba independiente del gobierno y por eso el clero pretendía no acatar las leyes de la nación. Así fue como a principios de 1926 el arzobispo de México protestó en nombre del episcopado mexicano contra la Constitución de 1917 y el gobierno contestó expulsando al delegado apostólico y ordenando la aprehensión de algunos obispos y sacerdotes reacios a cumplir sus órdenes y la incautación de conventos y colegios dirigidos por religiosos. Como protesta contra estas disposiciones, el clero suspendió los cultos religiosos el 31 de julio de 1926 y los católicos organizaron un boicot pretendiendo paralizar la vida económica del país, levantándose otros en armas en los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Colima, al grito de ¡Viva Cristo Rey! Pero el gobierno procedió con energía para dominar estos movimientos que intranquilizaron al país durante 3 años. Cuando en 1927 se planteó el problema de la sucesión presidencial, se reformó la Constitución en el sentido de permitir que un presidente de la República pudiera desempeñar por segunda vez este cargo después de haber transcurrido por lo menos un periodo gubernamental, con el fin de preparar la reelección del general Obregón, a quien muchos consideraban el único hombre capaz de pacificar al país. Esto provocó nueva división entre el elemento oficial, pues los generales Arnulfo Gómez y Francisco Serrano, que aspiraban a la presidencia, apoyados por jefes militares, políticos y diputados, se enfrentaron a la reelección, lanzándose a la rebelión en octubre de 1927. Serrano y Gómez fueron aprehendidos y fusilados por órdenes del gobierno, y en esas condiciones se efectuaron las elecciones en julio de 1928, resultando elegido el general Obregón, quien fue asesinado durante un banquete con sus partidarios en San Ángel, en Distrito Federal, cuando celebraban el triunfo. El general Calles declaró ante la Cámara que con la muerte del general Obregón terminaba el caudillismo en México y se iniciaba la era institucional, afirmando que él no volvería a la presidencia por ningún motivo. El Congreso designó al licenciado Emilio Portes Gil para que sustituyera al presidente electo, general Álvaro Obregón, mientras se efectuaban las elecciones extraordinarias, tomando posesión de la presidencia el 1 de diciembre de 1928. La labor conciliadora del licenciado Portes Gil determinó que se resolviera el conflicto provocado entre el Estado y el clero mexicano. Después de varias pláticas entre representantes de las autoridades y de los prelados con la intervención del embajador americano Morrow, se llegó a un acuerdo para establecer los términos en que debía cesar el conflicto religioso sobre la base del respeto absoluto a la Constitución en junio de 1929. Además, este gobierno creó la Universidad Nacional Autónoma y puso en vigor nuevos proyectos de legislación agraria y obrera. En las elecciones que tuvieron lugar en noviembre de 1929, el Congreso declaró electo presidente al ingeniero Pascual Ortiz Rubio, quien debía terminar el periodo para el cual había sido designado el general Obregón. El ingeniero Ortiz Rubio tomó posesión de la presidencia el 5 de febrero de 1930 y su mandato debía terminar el 30 de noviembre de 1934, si otros acontecimientos no hubieran hecho cambiar su determinación. Durante su gobierno se promulgó el Código del Trabajo y se adoptó la doctrina Estrada en materia internacional. Nuestra moneda descendió en forma extraordinaria, llegando el oro a cotizarse a más de 80% con relación a la plata, y el dólar americano llegó a valer 4 pesos mexicanos. En tal virtud, el gobierno retiró el carácter monetario al oro acuñado en junio de 1931. 2 años y medio después de haber asumido el poder, el ingeniero Ortiz Rubio prefirió renunciar a él en virtud de dificultades políticas que se le presentaban y de no estar dispuesto a seguir tolerando la tutela política que el general Calles pretendía ejercer sobre él. Esto fue el 2 de septiembre de 1932. Entonces el Congreso designó para sustituirlo y completar el periodo presidencial al general Abelardo Rodríguez. En este periodo se intensificó el reparto agrario. Se expidió la ley del salario mínimo en favor de los trabajadores y se inició la construcción de casas para obreros. Se protegió a los empleados públicos con la ley de servicio civil. Se fundó el departamento agrario con las leyes adecuadas para su funcionamiento. Se iniciaron las operaciones en Nacional Financiera y el Banco Nacional Hipotecario de Obras Públicas. Ayudó pues en cierto grado a las mayorías proletarias, pero también prestó grande apoyo a las empresas capitalistas, con lo cual se fortaleció la burguesía nacional.
El general Abelardo Rodríguez terminó su mandato el 1 de diciembre de 1934, fecha en que se entregó el poder al nuevo presidente electo, general Lázaro Cárdenas. Poco después de iniciada su administración, tuvo que romper con el general Calles y su grupo de favoritos, quienes pretendían entorpecer la obra revolucionaria que Cárdenas estaba resuelto a desarrollar, y para acabar de una vez con la oposición del jefe máximo, decidió expulsarlo del país. Su gobierno se caracterizó por el decidido impulso que dio al reparto de tierras y a la restitución de ejidos y el apoyo que prestó a los trabajadores, organizándose entonces la Confederación de Trabajadores de México, CTM. El reparto de tierras a los campesinos se llevó a cabo en grado muy superior al de los regímenes anteriores. Se fraccionaron sobre todo las grandes haciendas y latifundios, como los de la Laguna de Durango y los de Yucatán, que favorecieron a millares de campesinos que seguían siendo jornaleros de los potentados de la producción algodonera y enequenera. Se dio una nueva organización al Banco Nacional de Crédito Ejidal, indispensable para el desarrollo de los ejidos. Se incrementó la educación campesina, aumentando el número de escuelas y de maestros rurales, y se creó el Departamento de Asuntos Indígenas. Pero sobre todo, Cárdenas tuvo el valor de enfrentarse al capital monopolista extranjero, expropiando y nacionalizando la industria del petróleo y el sistema ferroviario del país, cuya administración puso en manos de los trabajadores. Y en materia de relaciones exteriores, especialmente en los casos de España, Austria, Checoslovaquia y China, agredidas por las naciones nazi-fascistas, Alemania, Italia y Japón, el general Cárdenas asumió una actitud digna, protestando por las agresiones de las potencias imperialistas en contra de los países débiles. Al terminar su periodo, el general Cárdenas transmitió pacíficamente el poder al general Manuel Ávila Camacho. No obstante, su influencia se ha prolongado posteriormente debido a su filiación de izquierda y a su devoción por la causa del proletariado mexicano, que lo reconoce como el abanderado tradicional de la revolución.